esto. Bien. Ok. Ahora sí, preguntaré. Jonathan Gerson Sierra. Jonathan. Jonathan. Hola, Jonathan. Jonathan Gerson Sierra, ¿está presente o no está presente? No está, ¿no? Creo que no, profe. Fácil habrá ido al baño. Habrá que esperarlo dentro de un rato. León López, Patricia. León López, Patricia, sí está. León. Dime, Patricia, eh, ¿cuántos procesos tenemos? ¿Qué harías saber? ¿Cómo resolverías este problema? ¿Cómo lo se plantearía para ti? Esa ha sido una pregunta, chico, de PCA, por si acaso. ¿Sí? Lo voy a plantear como pregunta de PC para que lo resuelva. Entonces, imaginemos que están en su PC y tiene que resolverlo. ¿Cómo lo resuelve? Patricia, acá hice tres etapas. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Si son tres etapas, ¿qué significa? No entiendo, a ver. Acá me dice tres etapas. Estás volviendo a repetir lo que dice acá, ¿no? Me dice tres etapas. Tres etapas, ¿no? ¿Para qué me sirven esas tres etapas? ¿Cuál es el proceso dinámico? Es una sumatoria de algo. Patricia. Chicos, esta es la última práctica dirigida. ¿Sí? Es evidente que la siguiente es su examen, su examen PC. Y de viene su examen final, ¿no? Entonces, tienen que participar, chicos. No esperen que todo haga el profesor, ¿no? Siempre está esperando que el profe resuelva todo y obviamente no participamos, ¿no? Y eso es el resultado de las notas que se tienen, ¿no? Notas que se tienen porque siempre esperamos que el profesor dígalo, escriba toda la solución y no lo razonamos, ¿no? Patricia, estoy esperando tu comentario. Paula Ñanca, Sí. ¿cómo sería el proceso? Dime ahí. No lo tengo claro todavía. Ok. Y Pérez Condori. Ujú. Ya. Tratemos de razonar un poquito entonces. Yo he hecho el solucionario, chicos. Esta vez me tocó a mí. Entonces yo tengo el solucionario y de ahí vamos a trabajar. Pero antes de mostrarles el solucionario, ¿sí? Tratemos de razonar un poco. Hay bastantes ejercicios de este tipo. Hay aplicado a las diferentes carreras, no solo economía, chicos, ¿ah?
Este mismo proceso se aplica, si ustedes revisan este proceso de cálculo de variaciones, ¿sí? Y problema de control óptimo, lo van a encontrar en la mecánica, ¿sí? En la biología, está en la economía, ¿no? Y la idea es la misma, ¿no? La teoría es la misma, solamente cambia el enunciado, ¿no? Los conceptos. Después todo es lo mismo, ¿no? Entonces, es evidente, como decía, hay tres etapas, ¿no? Mencioné el problema que hay tres etapas. Y ahí están las tres etapas, ¿no? Acá está la primera etapa, segunda etapa y la tercera etapa, ¿no? Ahí debe terminar, ¿sí? Entonces, obviamente acá no debe haber nada porque si no contendría una cuarta etapa más. Entonces, lo que hemos visto es siempre, ¿no? Acá empiezas un x0, un x1 y un x2. No hay x3, ¿se dan cuenta? x3 no hay porque ahí termina en x2, ¿sí? Entonces, obviamente, en este x0 habrá un uso 0, ¿sí? Acá habrá un uso 1, un costo, ¿sí? Para esa etapa, ¿sí? Y obviamente es lo que va a haber, ¿no? Acá no tiene, ¿por qué? Porque si hubiese un U2, un costo U2, entonces habría un X3, ¿no? Porque recordemos que una relación que nos dan es que XK más 1 es un medio U sub K. O sea, si existe este U sub K, existiría X3, pero X3 no existe, entonces quiere decir que él tampoco existe, ¿no? Eso no existe, entonces para que no existe X3, ¿no? Entonces acá debe terminar, ¿sí? No va a haber en él. Entonces nuestro objetivo es encontrar cada uno de ellos, ¿no? Esto sería la etapa inicial, la etapa, ¿sí? La etapa 0, la etapa 1 y la etapa 2, ¿no? Entonces acá tengo que K es igual a 0, K es igual a 1, ¿sí? Y él ya no, porque ya no hay una etapa más, ¿no? Ahí termina en él, ¿no? Perdón, K es igual a 1 acá, digo 2, y ya está. Entonces, el proceso me dice qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Me dice acá, modele el problema de control óptimo, ¿no? Entonces, acá, ahí está lo que le decía, ¿no? X sub k más 1 es la mitad de U sub k, ¿sí? Justo lo que escribí acá, ¿no? X sub k más 1 es la mitad de U sub k. Entonces, y ahora me dice, acá están los costos. Mira, ya te he escrito los costos acá, ¿no? Porque justamente me dice que el costo es para el costo de esta etapa, de la etapa prima inicial, tenemos ahí 4x sub 0 menos u 0 al cuadrado. Para este costo de acá es él, y este es el costo final, ¿sí? El costo que va a tener. Este costo viene a ser justamente el costo que me toca al final de purificarse, ¿no sé? Purificar. Entonces yo tengo que ir sumando los costos, ¿no? Los costos que va a procederme en todo este proceso, ¿no? En esta etapa hay un costo acá más este costo. Acá hay este costo acá con este costo y acá será este último costo, ¿no? Solito. Entonces, justamente acaba de terminar. En nuestro proceso justamente de Bellman me dice donde termina, vamos a ir como un dominó hacia atrás, ¿no? Ya que este efecto hacia atrás va a hacer que por causalidad se tenga todos los casos, ¿no? Entonces, y me dice minimizar el costo. Mira, entonces quiero minimizar los costos. Yo ya sé quién es mi función, ¿no? Mi función es minimizar costos. Entonces, veamos acá, ¿sí? Vamos a abrir el solucionario. Ahí está. Tengo el. Entonces, vamos a la primera parte. Y ahí está, ¿no? Me dice minimizar, ahí está, los costos, ¿sí? Se ven que vamos a minimizar los costos. Entonces, ahí está, la parte A, minimizar, ¿no? Ahí tenemos nuestro problema.
hay que minimizar el costo. Entonces, el costo que es en la etapa 0, ¿sí? Cuando K vale 0, ¿sí? Ahí está, en la etapa 0, es 4 veces el costo de acá. Mira, este costo, ¿no? Mira, el costo en la etapa 0. Ese es el que ves ahí cuando K vale 0, mira. Más este costo de acá, mira. Ese costo ahí, en la etapa 0. Vamos ahora a la etapa 1, ¿sí? Cuando K vale 1. Más ahora hay que sumar el otro costo. Ya estamos en la etapa 1. En la etapa 1, ¿qué sería? Sería el costo de la etapa 1, que es él, y esto está acá, más el costo de purificar, mira, en este caso, esta etapa de acá, uso 1. La suma de costos en toda esa etapa, ¿sí? En toda la etapa. Y finalmente, la última etapa, es solamente hay un costo nada más, ¿no? Y ese costo es el que aparece acá, ¿sí? Ahí está. Como se dieron cuenta, ese es todo el problema, ¿no? Y no hay ningún grado de dificultad para ello, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es graficar y entender el problema. Si el problema no lo entiendo, ¿sí? No voy a poder hacer nada, chicos. Muchas veces todo depende del problema de entenderlo, ¿sí? Entonces, si uno no modela, o sea, una manera bien sencilla y que se hace siempre y lo hace el profesor, es que justamente tengo que hacer esta línea de tiempo, ¿no? Esta línea de tiempo me ayuda mucho a que yo pueda entender el problema. Si yo no hago esta línea de tiempo, ¿sí? Entonces, y a veces se pasan acá, es fácil darse cuenta, ¿no? Cuando un alumno pasa de frente, de acá para acá, ¿sí? Hace este proceso de acá para acá, eso quiere decir que ese alumno ha copiado, ¿no? Sí, ha copiado. Obviamente ese alumno que copia, chicas, eh, es obvio, ¿sí? Que identificarlo, ¿sí? El proceso de copia no es tan complicado, pero no se puede juzgarlo, ¿no? Decirle, tú copiaste, ¿no? Pero por ética, como futuro profesional, ¿sí? No se debería de hacer eso, ¿no? Yo en Católica he hecho mi maestría, ¿no? Y obviamente como alumno, a veces uno no estudia, ¿no? Y decía, profesor, no he estudiado, póngame la nota que merezco. Y no echaba la culpa al profesor o copiaba de mi otro compañero, ¿sí? Para, para que para justificar mi nota, porque no me sirve de nada, ¿no? Entonces el profesor decía, profesor, póngame, ¿sí? ¿Merezco 0? Sí, efectivamente, ¿no? ¿Alguna pregunta está bien, profe? ¿Tienes esta pregunta bien? Entonces 0,5, profe, nada más, ¿sí? Y uno tiene que aceptar cuando uno estudia, ¿no? Pero si yo empiezo, oye, pásame para que yo saque, apruebe, ¿qué gano, chicos, aprobando? Como, como profesional no he aprendido nada, ¿sí? Y la nota, ¿sí? Cuando uno sale a trabajar, chicos, al campo, ¿sí? Cuando uno va a salir a trabajar, existe uno que se llama las prácticas profesionales, ¿no? Y todo alumno tiene que hacer sus prácticas profesionales, ¿no? Las prácticas preprofesionales y después vienen las prácticas profesionales, ¿no? La práctica preprofesionales va a ser una empresa, ¿sí? Vas a estar tú y otros más, tú y otros, ¿no? Y va a haber un supervisor, ¿no? ¿Sí? Tu jefe. Él los va a evaluar a cada uno de ustedes, ¿no? Él está evaluándolos. Si tienen alguna dificultad, los va a enseñar, ¿sí? Entonces, y él analiza, ¿no? A ver, ¿quién de ellos, no? Este no hace nada, ¿no? Este más o menos, ¿sí? Más o menos. Este sí bien, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, cuando va a pasar a prácticas profesionales, a veces en la misma empresa le dice, ¿no? El jefe superior a él, ¿no? Dice, oye, ¿me recomiendas a alguien que quede en la empresa? Uy, sí, te lo recomiendo a él, ¿sí? Te lo recomiendo a él, ¿no? Entonces él queda. Y el resto, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, nada más. Reciban su constancia y ya está. Entonces, cuando este alumno, ¿sí? Dice, ah, ya terminé mis prácticas, ¿no? Voy a buscar ahora sí mis prácticas profesionales. Te vas a la empresa A y te dice, ¿dónde hiciste tus prácticas? Acá, allá. ¿Qué hace él? Llama, ¿sí? Va a llamar a esa empresa, ¿sí? Disculpa, ¿sabes qué? Te pregunto por este fulanito.
Mira, ¿sabes qué? No te recomiendo, compadre, porque este no hace nada allá. Muchas gracias, pero no, ¿sí? No te selecciono, ¿sí? Porque todo está acá. Y acá se nota, ¿no? El que sabe, sabe, y el que no sabe, no sabe, ¿no? Acá no hay súplame tú, ahí nadie te va a soplar, ahí no hay copia ni plagio, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso por qué sucede? Porque siempre estamos esperando que otra persona nos pase la respuesta, ¿sí? Y eso tiene un mal, pues, chicos, ¿no? Un resultado que no le afecta, en este caso, a nosotros los profesores, eso no nos afecta, ¿no? ¿Sí? No nos afecta a nosotros, porque nosotros no vamos a salir a trabajar con ustedes, ¿no? Nosotros solamente ponemos la nota que ustedes, ¿sí? Han estudiado y se lo merecen, ¿no? Si no han estudiado, no merecen nota, ¿no? Entonces, es así, hay que buscarle sinceridad. Hoy en día tenemos una alta corrupción, chicos, de la gran mayoría de profesionales. ¿Y por qué ocurre esa alta corrupción en todos los estándares? Por ese motivo, ¿no? El motivo de la famosa copia, ¿no? Eso existe, ¿no? Copia en las tesis, copia en muchas cosas, no hay ética moral, no hay ética profesional, y seguimos con él y seguimos el amigo de mi amigo. Amigo, tú pásame hoy día, yo te pasaré mañana, ¿no? Hazme un favor hoy día y yo te hago otro favor mañana, ¿no? Y eso ya no es profesional, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Entonces, en todas las instancias, ¿no? Entonces, y eso sucede, chicos, porque nos acostumbramos desde desde eso, cometer esos errores, que parece tan, profe, pero eso no hace daño, no, no es que no haga daño, es una costumbre que después se vuelve costumbre cuando uno es profesional, ¿no? Entonces, y eso es costumbre, ¿no? Si uno no les dice cómo es, entonces uno va a seguir con esas malas costumbres, ¿no? Y esa mala costumbre es forma de no tener claro como profesional su ética, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender a ser ético, chicos, ¿sí? Éticos en él, ¿no? Entonces, y ahora va a empezar la presencialidad. Ya han podido observar que la SUNEDO ha mandado que todos deben empezar la presencialidad, todas las universidades a partir ya de este semestre 2, ¿sí? Y obviamente ahí uno se da cuenta cuando quiere resolver, ¿no? Porque el alumno está mirando al cielo, te mira a todos los lugares, ¿sí? Y menos mira su examen, ¿no? Y ahí obviamente ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, aumenta los ceros, ¿no? Pero bueno. Entonces, acá está sujeto a él, ¿sí? Ya está, ya lo analizamos él. La etapa inicial, mira, x sub 0 vale 20, ahí está el dato. Y tenemos, es obvio, que el u sub k siempre es menor o igual que el x sub k, ¿sí? ¿No sé? Porque no tendría sentido, ¿sí? Él, ¿no? Creo que es fácil hacer, ¿no? Si acá es 20, si acá va 5, acá sería 15, ¿no? Entonces, eso es 20 menos 5, ¿no? Se dan cuenta que este de acá debe ser siempre mayor que él, ¿no? Porque es la diferencia, ¿no? La diferencia de él, ¿sí? Si esto 20 es 20, el otro es 0, ¿no? ¿Sí? Pero nunca lo va a superar, ¿no? Ya que esta es una cantidad, ¿no? Y por ser cantidad va a ser siempre mayor o igual, ¿no? Mayor o igual que 0. Entonces, ya tengo todo él, ¿no? Entonces, una vez que ya modelé mi problema, lo acabo de modelar, ahora voy a aplicar el método de Bellman, ¿no? ¿Sí? Para resolver justamente él, ¿no? Entonces, con mi problema de programación dinámica, ¿no? Entonces, ahora sí voy a usar Bellman para resolverlo, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a tomarle fotito. Entonces, apliquemos el método de Bellman, ¿no? Para procesos discretos, ¿no? Entonces, ya sabes que n va a ser 2. Acá está, bueno, no hay que confundir este n con este n, sino por el criterio de la teoría, ¿no? N menos 1 es 1, hay dos etapas, la 0 y la 1, entonces n vale 2, ¿no? Una etapa, dos etapas, ¿no? Y obviamente el último proceso, el J2, que se ve acá, ¿sí? Es 4x al cuadrado, ¿no? Esos son el costo. Recuerda que este J representa los costos, ¿no? Los costos y de ir minimizando, ¿no? Lo que haces es minimizar etapa por etapa, ¿no? Minimizo esta etapa y minimizo esta etapa, ¿no? Entonces vamos a minimizar cada etapa, ¿no? Entonces lo que yo quiero encontrar es el J mínimo acá, ¿no? Este J sub 2 de X sub 2, ¿no?
Esto quiero encontrar. Y voy a minimizar esto. Una vez que lo minimice, he encontrado él. Tengo acá una función costo, ¿sí? Y voy a minimizar esta función. Una vez que lo minimice, me voy a quedar con él. Y voy a minimizar acá, ¿sí? Esta función, ¿no? Una vez que lo minimice, me quedo con él. Y con eso, mi objetivo es encontrar todos los casos, ¿no? Especialmente todos los XU0, que es dato, U0, X1, U1 y el XU2, ¿no? Entonces, eso es encontrarlo. ¿Ya está? Vamos a tomar la otra parte. Y empecemos. Ahí. Ya está. Empecemos, ¿no? Entonces, siempre empezamos del final. Ahí está el proceso. Este es el proceso recurrente general. Este es el proceso recurrente que les acabo de explicar. Me dice, hay que minimizar este costo, minimizamos él y hasta encontrar el óptimo, ¿no? Y así vamos yendo hacia atrás, ¿no? Desde el último proceso, que es n-1, n-2, hasta que lleguemos a 0, ¿no? En nuestro caso solamente hay dos, ¿no? El 1 y el 0 nada más, ¿no? Por eso solamente va a haber dos, ¿sí? No hay más que minimizar, ¿no? Entonces, el J, cuando tenemos para 1, que es el último proceso, sería J1x1 igual al mínimo, ¿sí? Ahí está, minimizar toda esta función costo que se tome de acá, 4x sub k o sub k al cuadrado más u sub k al cuadrado, ¿no? Tomamos todo esto de acá, igualito, tal y cual como está. Y en este caso, el beneficio que se obtiene de ahí, ¿no? Del siguiente proceso, ¿sí? Del siguiente proceso, ¿no? Entonces, el costo en este caso, ¿no? El costo. Pues estamos haciendo nuestra función, será función costo, ¿no? Recuerda que estos J son los costos, ¿no? Estos son los costos. Lo que estamos haciendo es minimizar esos costos, ¿no? Ya está. Entonces, el último proceso solamente tiene mira, el J sub 2, ¿sí? El J sub 2, el costo es 4x cuadrado, ¿no? Entonces ahí no hay nada que minimizar, ¿no? Entonces, este de acá, yo ya sé quién es, ¿no? Este de acá es el 4x2 al cuadrado, ¿no? Esto es una función que solo depende de x2. Él debe depender solo de x1 y el de solo x0, ¿no? No debe aparecer otro que no sea él, ¿no? Yo ya tengo el último, ¿no? Entonces, ahí está. Cuando reemplazamos él, tengo, mira, el jx2 lo reemplazo. 4x2 al cuadrado, ¿no? En este proceso solamente debe existir 1, x1 y us1. Entonces, acá no me hago problema, profesor, mira, acá está x1, us1, us1, pero ojo, él no es, ¿no? Él no es ni x1 ni us1. Ah, ya. Ahí yo tengo que él, este es el que me falta, ¿no? Entonces, profesor, ¿y cómo hago para él? ¿Que lo borro? No. Entonces, ahí es donde vas a usar esta recurrencia, ¿no? Mira, esta recurrencia. ¿Qué me dice esta recurrencia? Esta recurrencia me dice que el x2, ¿sí? Será igual a un medio del uso 1, ¿no? Y yo tengo que pasarlo todo en términos de uso 1 y x1. No puede aparecer ni 0 ni 2. Entonces ahí sí ya lo reemplazo, ¿sí? Entonces lo reemplazo, ¿no? Ahí queda 4x1 menos us1 al cuadrado más us1 al cuadrado más 4 veces el que es un medio us1 al cuadrado, ¿no? Una vez que tenga él, tengo que llevarlo todo a x1, ¿no? Es decir, una función con una sola variable, que es x1. Entonces acá comienzo. Profesor, ¿cómo hago él? Ahí está, ¿no? Voy a trabajar con esta función de acá. Entonces, esta función le llamaré, todavía no asterisco, porque asterisco es el óptimo, ¿no? x1. ¿Quién sería? 4x1 menos us1 al cuadrado, más us1 al cuadrado, más, ahí 4 se cancela y quedaría us1 al cuadrado más us1 al cuadrado, dos veces us1 al cuadrado. Vamos a abogarlo para escribirlo bonito. Dos veces us1 al cuadrado. A ver, chicos.
Pregunta, si yo tuviese esta función, ¿cómo hacen para minimizar o maximizar esa función? ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen para poder minimizar o maximizar esa función? ¿Cómo hacen, chicos, para minimizar o maximizar esa función? ¿Les pregunta de Docracia o van a responder en el chat? A ver. Jaciel. Jaciel Lermo. Jaciel. Pero, chicos, ¿sí? Pero no puedo decir esa frase. ¿Por qué? Porque esto es Mateco 1, chicos. Y ese es prerequisito para estar en Mateco 4, ¿no? O no no llevan Mateco 1, chicos. Paula Ñanca. Paula Ñanca. Paula Ñanca. ¿No está Paula Ñanca? Paul Añanca. Ya, sí estoy. Ah, ya. ¿Cómo hace para minimizar el o maximizar esa función que estoy mostrando ahí a la izquierda, el f de x? Efectivamente, el Lermo. ¿Sí? ¿Ves? Que ya te acordaste. No puedes decir, no sabes, ¿ves? Sí. Ah, ya. Estamos en Paul. Paul, a ver, dime. No escuché la pregunta. Minimizar, dijo. Sí, ¿cómo hago para encontrar el máximo y el mínimo en la función f de x? Uso el Lagrangiano. Luego Lagrangiano. las condiciones de segundo orden para verificar. El lagrangiano. A ver, dime cuál es el lagrangiano de. Imaginemos que ustedes miran el solucionario como de todos los que no han asistido. Todos los que no han asistido van a ver el solucionario y van a decir uso un asterisco y ya tengo J un asterisco, pero no entendieron dónde salió un asterisco. ¿Se dan cuenta? No lo entienden. Y no lo van a entender porque no saben, ¿no? Entonces por eso que a la hora que ven el examen no saben qué hacer, porque no saben dónde sale eso. Y no saben porque justamente para eso está la dirigida, ¿no? La dirigida tiene ese objetivo. Ya Lermo me contestó, pero como obviamente el mensaje está en interno, no lo puedes ver. Y está fácil, ¿ah? No, no es nada difícil, no es nada complicado que diga, profesor, me está complicando la vida. No, Es Mateco 1. Haz memoria, Mateco 1. ¿Cómo hemos pasado, chicos? Mateco 1. Efectivamente, Pérez. Efectivamente, que ya te iba a preguntar justamente ahorita. Patricia, ¿qué opina? Ah, perdón, sí, Patricia, ¿no? Porque me respondió fue
Ah, Patricia, no, Lermo me respondió. ¿Qué hacemos, Patricia? A ver. Sí, como dice, la primera derivada igual a cero y depende si quieres maximizar o minimizar con la segunda derivada mayor o igual a cero. Efectivamente, la segunda derivada mayor o igual. Ah, ya, para cuando evaluemos en el punto crítico, ¿no? Sí, sí. Para saber si es máximo, mínimo, local, ¿no? En este caso sería mínimo, ¿no? Si es mayor que cero sería un mínimo, no, mínimo no sería. Mínimo local, chicos, no mínimo, ¿sí? Ojo, mínimo no es. Cuando hablamos de máximo y mínimo es absoluto, ¿no? Local o relativo, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso, Paul, ahí no hay lagrangiano. Lagrangiano es cuando tenga una función y tenga restricciones para esa función. Pero ahí no tengo ninguna restricción, no le da ninguna restricción, ¿no? Y si tengo restricciones de igualdad, ¿no? ¿Sí? Y si yo, en este caso, no, eso lo vemos en Mateco 3, ¿no? En Mateco 3 vemos el lagrangiano, vemos, en este caso, eh, vemos ahí el cálculo también del lagrangiano con desigualdades, ¿no? Que es un Tucker, ¿sí? Y es cuando tengo restricciones de desigualdad, ¿no? Y el lagrangiano es cuando tengo restricciones de igualdad. Que sea de paso, en este ciclo, nosotros hemos vuelto a tocar esos temas, ¿no? Porque se han dado cuenta que lo usamos bastante, ¿no? Pero no podemos decir algo, chicos, si no entendemos, ¿no? La pregunta es, ¿eso deberíamos enseñarle? La respuesta es no, porque se supone que el alumno sabe, pero como realmente hace tiempo atrás hemos visto que los alumnos no se recuerdan ni siquiera Mateco 3, que es el ciclo anterior, ¿sí? Entonces, chicos, por eso el profesor empieza con algunos temas de Mateco 3, ¿no? Pero no podemos empezar con tema de Mateco 1, si no tendríamos que hacer todas las Matecos, ¿no? Mateco 1, Mateco 2, Mateco 3, ¿sí? Y entonces Mateco 4 se convertiría todas las mates en una sola clase, ¿no? Entonces, para eso hemos tenido que pasar aprendiendo, pues, chicos, ¿no? Entonces, como ya lo dijeron sus compañeras y sus compañeros, ¿sí? Ahí. eh, Entonces, tengo que derivar. Esa es una función que tiene una variable que hay que derivar. Entonces, calculo su primera derivada, mira. Primera derivada. Al derivar, acá tengo 8 veces x1 menos 1. Ojo, estoy derivando, no estoy haciendo otra cosa, que la derivada de j1 de x1 con respecto a x1, ¿no? Eso estoy haciendo, ¿no? Entonces estoy derivando con respecto a x1. Entonces baja acá 12 por la derivada de x1, que es 1, la regla de la cadena, ¿no? Acá no hay x1, mira, ¿sí? Entonces no derivo, sería 0, ¿no? 0. Por lo tanto, acá tendría que x1 tiene que ser igual a us1, ¿sí? A us1. ¿Correcto? A ver. Ah, sorry. Sorry. Acá un pequeño lapso. Vamos a agrandar el borrador. Acá hay que hallar x1. Y obviamente acá es uso 1, es el que voy a minimizar. Entonces, acá lo que yo tengo que hacer es hallar, ¿no? Hay que hallar el mínimo. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es minimizar esta función uso 1. ¿Sí? Uso 1, minimizar acá. Obviamente, acá tengo una restricción, ¿no? Tengo que uso 1. Lo voy a poner acá, ahí está. Y ahora sí, mira, acá tendría que uso 1 está acotado. Entonces, si yo quisiera resolver esto, tendría que aplicar, en este caso, restricciones con inecuación. Pero si tuviese más de una variable, ¿no? Pero como tengo una sola, va a ser fácil, ¿no? Porque esta es una función continua en un intervalo acotado. Entonces, fácilmente, una función continua en intervalo acotado, por el teorema de Ballestras, tiene su máximo y su mínimo absolutos, ¿no? Y por la derivada podemos calcular los locales, que muchas veces algunos locales
llegan a ser absolutos, ¿no? Entonces, lo que vamos a aplicar es el teorema de Weierstrass, ¿no? Entonces calculamos la derivada, no es derivada parcial, es la derivada de J1 con respecto a U1, ¿no? Entonces, otra vez, 8x1 menos U1, y acá sería por la derivada del que es menos 1, la regla de la cadena. Y acá tengo 4 veces U1, ¿no? Y lo igual a 0, ¿sí? Ahí está, lo igual a 0. No te olvides, obviamente alguien puede decir, profesor, tengo una función con restricciones, ¿podría aplicar en este caso Kuhn-Tucker? También puedes aplicar Kuhn-Tucker, sin ningún problema puedes aplicar. Entonces acá, a ver, simplificamos el, mira, acá vamos a, acá tendría cuarta, cuarta 1, cuarta 2. Entonces acá tengo, mira, 2 por menos 1 sería menos 2, menos 2x1 más 2 uso 1 más 1 veces uso 1 y eso es 0. Entonces acá tengo 2 veces x1 igual a 3 uso 1. Entonces el uso 1, ¿sí?, sería 2 tercios de x1. Y este es el que me da un local, ¿no? Esto me da, yo puedo saber qué me va a dar él, ¿no? Máximo o mínimo, ¿no? ¿Sí? Local. En este caso, el local sería así, ¿no? A ver, la segunda derivada, calculamos la segunda derivada de él, ¿no? Entonces, calculo segunda derivada de J1 de uso 1 al cuadrado, ¿no? Cuando derivamos otra vez con uso 1, recuerden que esta función acá sale haciendo la segunda derivada con respecto a él, sería 1 más 1 sería 2, ¿no? 2. Ah, perdón, acá tengo 2 más 1 sería 3, ¿no? 3. Esto siempre es positivo. Eso quiere decir que esto será un mínimo, ¿sí? Acá será un mínimo, pero local, ¿no? Ahora, no sé si es absoluto, entonces usamos el teorema de Weierstrass, ¿no? De Weierstrass. El teorema de Weierstrass, ¿no? ¿Qué me dice? Es una función continua y acotada, ¿sí? Un intervalo acotado, entonces evaluamos, ¿no? Y comenzamos a calcular J1 de X1, ¿sí? En este caso, en cada uno de los casos, ¿no? En 0, cuando uso 1 vale 0, ¿sí? Y está. Acá es X1. La idea es, vamos a llamarle F, ¿ya? Para que no nos confundamos acá. F. F de uso 1, así vamos a ponerlo mejor. Si no se van a confundir. Ni el borrador. F. Entonces, F y la segunda derivada de F. Entonces, evaluemos F y recuerda que yo quiero el mínimo de salir en el óptimo, ¿no? Cuando encuentre, porque ahí va a salir varios, ¿no? A ver, F en 0. ¿Cuánto sale F en 0? Acá tengo F, lo voy a evaluar en 0. Entonces, F en 0 saldría 4, ¿sí? X1 al cuadrado, ¿no? 4x1 al cuadrado. El otro extremo, F en X1, cuando U vale X1, ¿no? 0, y acá tendría 2 veces X1 al cuadrado, ¿sí? Y el otro sería F, el que me salió fue 2 tercios de X1. De X1. Si uno reemplaza, acá sería 4 X1 menos 2 tercios de X1 al cuadrado más 2 veces 2 tercios de X1 elevado al cuadrado. Entonces, como te das cuenta, todo sale en términos de X1, ¿no? Acá sería 4, 1 menos 2 tercios, 1 tercio al cuadrado sería X1 al cuadrado entre 9, ¿no? Acá tengo 4 por 2, 8 novenos de X1 al cuadrado. Sumando él tendría 12,
simplificando tercia, tendría 4 tercios de x1 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el más pequeño? Este es 1, y algo, este es 2, este es 4. Este es el más pequeño de todos, ¿no? Entonces, este viene a ser el mínimo absoluto, mira. Que también era un mínimo local, ¿no? Ahora, si uno recuerda, y acá está, obviamente eso es lo que se hace, ¿no? Pero si uno aplica el teorema, el teorema de, en ese caso, si uno recuerda a nuestro Mateco 2 cuando enseñaron derivadas, y decía, ¿no? Si esto siempre, ¿esto qué me indica? Que F siempre es convexa. Entonces, si siempre es convexa, eso quiere decir que siempre va a tener un mínimo absoluto. Y si tiene un solo punto crítico, como tiene un único punto crítico, ese será absoluto. Ese será el mínimo absoluto. ¿Sí? Ese es por el segundo criterio, por el teorema, el teorema de la segunda derivada, ¿no? El criterio de la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada me dice si tú lo evalúas, si lo evalúas, si te sale positivo, entonces diría que es un mínimo local, ¿no? Pero como esa función siempre es convexa, entonces ese único punto crítico será el mínimo absoluto, ¿no? Y ahí lo he verificado por el teorema de Weierstrass, ¿no? Ese teorema se demuestra justamente por el teorema de Weierstrass, ¿no? El teorema de Weierstrass, mira, ahí está. Tengo él y ese será el mínimo absoluto, ¿no? Que era de esperarse por ese otro teorema que he escrito ahí, ¿no? ¿Sí? Es por eso que si ustedes observan ahí, es directo, pero no siempre va a ocurrir, ¿no? Si tuviese más de un punto crítico, eso ya no es cierto, ¿no? Entonces tienes que aplicar el teorema de Weierstrass, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso, ya con él ya me salió, chicos, ¿no? Entonces, es por eso que ahí, ¿no? Este us1 es 2 tercios x1, por lo tanto, como él, eso será la función óptima, saldrá él, ¿no? 4x1 elevado al cuadrado. Eso es justamente, este de acá va a ser mi costo mínimo, ¿no? Entonces, este de acá es el costo mínimo, ¿sí? Y justamente eso viene a ser esta función, ¿no? Ya encontré. Esto será lo mínimo, ¿no? Lo mínimo es. Y tiene que salir todo en términos de x1. El resto va a ser la misma idea, ¿no? Una vez que tenga él, como tiene otro paso, ¿sí? El otro paso ahí está, mira. Entonces, igualito en él. Ya eso ya no lo voy a hacer paso por paso, porque ya les expliqué el anterior, ¿sí? Entonces, acá, de frente, ¿no? Entonces, él simplemente de frente, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, otra vez aplico la función recurrente, el proceso recurrente, pero cuando estamos en la etapa 0, ¿no? Entonces ahí está. U sub 0, x sub 0, 4 veces x sub 0 menos u sub 0 al cuadrado, más él, ¿no? Y si dan cuenta que hemos usado todos los datos, ¿no? Otra vez, este 4x1, míralo, todos, ahora está en x1, miren, ¿sí? Eso no puede estar en x1, ¿no? Todo debe estar en términos de u sub 0, x sub 0. Él está, él está, él está, él no está. Entonces acá usamos este proceso recurrente, ¿no? El, el de acá, ¿no? El que está señalado de verde, ¿no? El x1 será 0,5 de u sub 0, ¿no? Entonces ahí está. El x1 será un medio de u sub 0 al cuadrado. Otra vez derivamos por lo mismo que he hecho anterior y sale esta manera, ¿no? Ya sabemos dónde sale él y ya sale este valor, mira, ¿sí? De esta manera. Entonces, él será el mínimo. Ya tengo los mínimos, ya no hay proceso menos 1, entonces ya terminamos, ¿no? Entonces, y justamente el x sub 0 es dato. Como yo tengo el x sub 0, puedo conocer el u sub 0. Y si tengo el u sub 0, ¿sí? Yo puedo conocer, si tengo el u sub 0, por él puedo conocer el x1. Y si conozco el x1, ¿sí? Conozco el uso 1. Y si conozco el uso 1,
puedo conocer el x2, ¿no? Entonces es por cadena, como se dan cuenta. Entonces ya tengo todo. Entonces ahí está. Por este proceso que te he escrito ahí, encontramos lo demás, ¿no? Y ya está, pues, chicos. Y ya está resuelto. Entonces ahí está todos los casos posibles, ¿no? Ahí está todo ya resuelto ese problema, ¿no? Hemos usado el criterio de causalidad, ¿sí? De causalidad de justamente que usa Bellman, ¿no? Sí, Bellman usa él, ¿no? Entonces cada uno, en efecto, para cada efecto había una causa, ¿no? Entonces, y lo que hace él, ¿no? Y tengo todos los procesos y los resultados. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Pregunta, duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Les quedó claro todo? ¿Tuvieron alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿No se me escucha? Ah, ya. Ok, ¿no? Entonces, brevemente, chicos, todo, mira, manda a esta etapa de acá, ¿no? Todo está acá, ¿sí? Todo está acá, mira, ¿sí? Si ustedes hacen un buen diagrama acá, por ende, hacer esto te lleva al modelo. Y del modelo ya, chicos, es un proceso repetitivo, mira, ¿sí? De esa manera. Vamos a ver el ejercicio número 2. Número 2. Antes de ver el ejercicio ahí está. Dice, dado el siguiente problema de optimización dinámica en horizonte infinito, temporal infinito, ¿no? Es decir, se va hasta el infinito, es una suma infinita, ¿no? Tengo acá. Si tú te das cuenta, acá tengo un medio de la t. Este es, si me olvido de un ratito de esta expresión, tengo él, pero esto es una función que siempre va a ir creciendo, aumentando, 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 ¿no? Entonces, lo que hace él es, como lo vimos en casos anteriores, ¿no? Recuerden que el proceso de control óptimo es parecido al proceso de cálculo de variaciones, ¿no? Entonces teníamos un factor de descuento, ¿no? Entonces vamos a usar esa misma idea para quitarle el factor de descuento y pasarlo al otro lado, ¿no? Entonces, eso va a ser la idea, ¿no? Esa también ha sido pregunta de examen. Ahí está, ¿no? Entonces, este problema lo podemos resolver, ¿no? Entonces, me dice, suponga que la función valor, ¿sí? B sub k tiene esta forma, ¿sí? Hallar las constantes alfa, beta y gamma, me dice, ¿no? Hay que ver esas constantes. Entonces, es evidente que vamos a hacer el proceso, ¿no? Pero hay un problema. ¿Sí? El problema es que yo no puedo usar esta idea de acá, ¿no? ¿Sí? Porque acá tengo que partir del último, ¿no? Acá parte del último voy hacia atrás. Pero hay un problema, yo no tengo el último, mira. ¿Sí? Porque es el infinito. Entonces, ¿cómo tengo el último? Profe, ¿cómo parto del último para llegar al inicio? No lo tengo, ¿no? No tengo para llegar al infinito, ¿no? Entonces, justamente ahí usamos este siguiente método, ¿no? Ya está. Veamos acá. Tenemos él. Entonces, vamos a la solución. Nuevamente planteamos el problema recursivo, ¿sí? Ahí está.
vamos a plantear el problema recursivo. Y al igual que el caso anterior, ¿no? Si te das cuenta, el problema recursivo, siempre tengo acá el x sub k y acá xj sub k más 1, ¿no? Mira, y la idea es la misma, ¿no? Mira, ahí está. En el tiempo t más 1, ¿no? Pero acá simplemente este factor de descuento lo he pasado acá, obviamente ya no, la idea ya no tiene el t, va a quedar un 0,5, ¿no? ¿Sí? Es el, que son equivalentes, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar acá, mira, ahí está la mía función, ¿sí? La mía función, ahí está. Y tengo el que va a ser en ese tiempo y el factor, ¿no? Que es un medio. Entonces, yo ya tengo el, ¿sí? Ya tengo de esa manera. Y ahora voy a maximizar, pero recuerden que no puedo en este caso maximizarlo en el infinito, no le voy a dar valores, ¿no? Va a ser mi función. Otra vez tengo una función que voy a maximizar, ¿no? Esta función depende, mira, de i sub t. Entonces hay que encontrar una función que depende de t, ¿no? Entonces, mira, acá tengo, vamos a llamarle e de i sub t. I sub t es cualquier real, me dice, ¿no? Y tendré 2 veces la raíz de k sub t menos i sub t más un medio, ¿sí? Un medio. Y acá viene el b en t más 1. Y acá usaré este de acá, ¿no? Esta función valor que nos dice, ¿no? Entonces usaré él. Entonces sería un medio, ahí está. Entonces él es alfa veces la raíz, ¿sí? De este caso es k de t más 1 más beta k de t más 1 más gamma, ¿no? Pero recuerda que todo debe estar en términos de t y no puede estar t más 1, ¿no? Recuerda que yo no puedo analizar en la etapa t y cuando estoy en otra etapa t más 1, no se puede, ¿no? Porque nuestro análisis era acá nomás, pero esto no, ¿no? Entonces yo tengo que pasar, acá hay una relación entre ellos, ¿no? Entonces tengo que pasarlo todo a esta etapa para analizarlos acá, ¿no? Entonces ahí el problema está que él está en la etapa de t más 1, ¿sí? Por lo tanto, comienzo a buscar alguna recurrencia, y ahí está la recurrencia, ¿no? Esta recurrencia voy a usar. Entonces, ahí está. Entonces, f de i sub t sería 2 veces la raíz de k sub t, todos tienen el tiempo t, ¿no? Menos i sub t más un medio alfa raíz xt más 1 sería un medio de x de k sub t más i sub t más beta y él sería un medio de k sub t más i sub t y más gamma, ¿no? Y al final está todo esto más gamma. Ahí está. Y eso es lo que aparece ahí, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que tú ves ahí. B sub t más beta i sub t más gamma, ¿no? Entonces, ahí tengo esa función, ¿sí? Que no es una función lineal, tampoco es una función cuadrática. Y como dijimos, tenemos que derivarse, ¿no? ¿Sí? Derivamos. Calculamos la derivada de esa función. Creo que ahí le he puesto de frente, a ver. Ujú. Ahí está, lo llamo i sub t a esa función, ahí está su derivada. Ahí está. Entonces ahí está. Calculamos la derivada. Ahí está, ¿no? Recuerda que la derivada de él, como no depende de i sub t, él es 0, ¿no? 0. No lo voy a escribir, pero ya sabes que él es 0.
Por lo tanto sale la derivada de t es 1 menos 1 sería, ¿no? Más derivo el todo con respecto, derivo con respecto a i sub t todo, ¿no? Y lo que no es i sub t es 0, ¿no? K sub t es 0, ¿sí? Ya tengo el. Gamma es una constante, su derivada es 0, ¿no? Lo igual a 0, ¿sí? Y de ahí considero que B sea distinta de 2. Profesor, ¿y por qué beta no puede ser 2? Porque si beta es 2, saldría 2 entre 2 acá, que sería 1. Con este 1 se cancela, sería 0, por lo tanto él debería ser 0. Eso implica que alfa vale 0, ¿no? Y nosotros queremos que esas constantes sean positivas, ¿no? Porque sería muy fácil si alguno de ellos sea 0, ¿no? Entonces, si alfa fuese 0, ¿sí? Entonces va a eliminar todo mi proceso, ¿no? Alfa 0 simplemente quedaría en una lineal, ¿no? Entonces, es por eso que voy a buscar que las constantes sean positivas, ¿no? Entonces, busco que ya no sea 0, b distinto de 0, no estoy diciendo que sea 1 ni entero, ¿no? Ya. Entonces, despejo acá, ya tengo el, y voy a expresar de esta manera. Y acá despejo I sub t, ¿no? Recuerda que acá hay que encontrar el I sub t óptimo, ¿no? De esta manera. E inclusive yo puedo calcular la segunda derivada de acá. ¿Sí? Puedo calcular la segunda derivada, ¿no? Para poder saber cómo, en este caso, si es cóncava o convexa, ¿no? De esa manera. Acá tengo el óptimo, ¿sí? Ya tengo, mira, ese es el óptimo. ¿Qué más hacemos? Entonces, yo quiero maximizar. Entonces, quiero saber si ese punto de acá me da máximo o me da mínimo. Tendría que calcular la segunda derivada, ¿no? Reemplazamos y ahí está, ¿no? Entonces, reemplazando, como él va a ser justamente el óptimo que me va a dar el máximo, ¿eh? Acá. A ver. Entonces, ahí uno puede calcular la segunda derivada, ¿sí? Y calculemos la segunda derivada, ¿sí? Solamente para el mira. No importa. De I sub t. La derivada de menos 1 es 0, ¿sí? Entonces acá tendría alfa cuartos, que esto sería así, esa es una constante, 0.5 kt más it elevado a la menos 1, ¿no? Menos 1 medio. Esto es una constante que también es 0, entonces solamente vamos a derivar esto. Esto sale 1 medio multiplicado por él sale menos alfa octavos por 0.5 k de t más i de t, restando menos 1 sería menos 3 medios, por, ¿sí? Por, en este caso, la derivada con respecto a i sub t, eso saldría 1, ¿no? Si esto lo escribimos un poquito, sería así, menos alfa entre 8 veces la raíz cuadrada elevado al cubo, ¿sí? De 0.5 kt más it. Esto es positivo porque es una raíz cuadrada. Elevado al cubo sigue siendo positivo, por 8 es positivo, alfa es positivo, entonces todo esto sería negativo, ¿no? Entonces, si eso es negativo, significa que siempre no depende de i, ¿no? No depende de valores de i. Entonces, eso quiere decir que esta función siempre, eso significa que f siempre es cóncava, ¿no? Siempre es cóncava. Eso quiere decir que este i asterisco, ¿sí? Será, por lo que hicimos hace rato, será el máximo, ¿no? Y el máximo absoluto, ¿no? Absoluto, ¿no? Ya por lo que dijimos hace un rato, ¿no? Entonces, es por eso que ya tengo que L es el máximo absoluto, ¿no? Porque recuerda que mi función es maximizar, ¿sí? No me está diciendo encuentre un máximo local, me dice encuentre un máximo absoluto. Ya tengo que ese es su máximo absoluto. Como ya tengo el máximo absoluto, ahora sí lo puedo reemplazar, ¿no? Lo reemplazo, como yo encontré el máximo, y lo reemplazo esta función.
acá, ¿no? Y eso va a ser justamente b de t de x sub k, acá. Entonces, lentamente vamos a hacerlo. Entonces, vamos acá, a ver. Primero reemplaza acá a la izquierda, ¿sí? Acá a la izquierda. ¿Quién sería él? B, la función valor. Acá sería, para él, este lado izquierdo sería alfa raíz de k sub t. Alfa más beta k sub t más gamma. Ahí está, mira. Alfa raíz de k sub t más beta k sub t más gamma. Y acá sería, a la derecha, sería el máximo. Esta función ya la encontré. Esta función la había llamado f, ¿no? ¿Sí? ¿Quién sería el máximo de esta función? El máximo de esta función, ¿sí? Él sería, el de acá sería el F, vamos a ponerle con otro colorcito, ¿sí? Vamos a ponerle fucsia. Eso sería el máximo, ojo, el máximo absoluto. Sería el F en el I sub T asterisco, ¿no? El I sub T asterisco. Vamos a reemplazar entonces. Nosotros tenemos el I sub T asterisco, acá está, mira. Y simplemente hay que reemplazarlo. Entonces reemplazamos, ¿sí? Al F. F es esto, no te olvides que el F es toda esta expresión de acá. Voy a señalar un rectángulo, acá está el F. Ahí está el F. Ahí vamos a reemplazar. Entonces reemplazando, ¿sí? Con mucha paciencia, sale todo el no. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es comparar, ¿sí? Parte irracional con parte irracional, mira. Entonces sería él, ¿sí? Con él nada más, ¿no? Porque no aparece ninguna otra raíz. Por lo tanto, voy a comparar esta expresión con él. Ahí está. Después voy a comparar caso T, mira. Caso T, acá también hay caso T, y por acá también va a salir caso T cuando se multiplique por él, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando se multiplique él por él, va a salir un caso T. Entonces, este caso T con este caso T, lo voy a comparar este resultado con este caso T. ¿Sí? Y deben ser iguales, ¿no? Y de ahí vienen las constantes, ¿no? La constante voy a poner de naranja. ¿Mira? Entonces, para acá arriba, esta constante, que es la única constante que hay acá hay esta constante, acá también aparecerá esta constante y esta constante, ¿no? Pero no te olvides que él va a multiplicar a esta expresión. Él por él, ¿no? Multiplica y de ellos me sale una constante, ¿no? De acá, al operar él con él. Y nuevamente opero él también con él. Y todo ese resultado después de operar debe ser igual a él. Entonces, todo ese proceso de comparación está acá. Al comparar está ahí, ¿no? Entonces, ahí está, mira, es fácil ver de lo que es fucsia, alfa vale 2, ahí está. De lo de que es turquesa, beta es igual, mira, acá tengo beta cuartos, más, ¿sí? Acá tendría x sub k, sería, mira, el beta medio menos 1, acá está beta medio menos 1, menos 0,5 k sub k, no, ya no todo escribo k sub k, menos un medio, ¿no? Ahí está menos un medio con el más que está adelante. Operando acá va a salir beta, ¿no? Beta. Entonces ya tengo, mira, acá alfa era rápido, beta es rápido, ¿no? Me falta saber gamma, ¿no? Gamma. Entonces acá, obviamente reemplazando alfa y beta que ya conocemos, de esta otra igualdad, de ahí sale gamma que sale el, ¿no? ¿Sí? Y ahí hay todas las constantes, ¿no? Como se ve, las constantes eran positivas, ¿no? Positivas. Y se acabó, pues eso es lo que me pedían en ese problema. Eso también es pregunta de examen, ¿no? Presencial. Este de acá, el primero fue pregunta de examen virtual, chicos, ¿sí? Pregunta de PC virtual.
Y este de acá ha sido pregunta de PC presencial, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Es obvio, ¿sí? Que esta pregunta nadie lo hizo, ¿no? ¿Sí? En la presencialidad nadie lo hizo, ¿no? Porque no, a veces no están atentos, ¿sí? Están haciendo otra cosa en clase, obviamente no lo hacen. Pero no hay ningún grado de dificultad, ¿no? Si se dan cuenta, todo es Mateco 1 nada más, ¿no? Primera derivada, igual a cero, comparo, grado de dificultad cero, ¿no? No tiene ningún grado de dificultad, ¿no? Entonces, cero. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? Ok, miren, solamente para que se comiencen un poquito. A ver, se voy a tratar de recordarme. Ah, miren, ¿dónde estás? Está en Católica. Acá. Ya. Ajá. Voy acá. Y voy a Católica. Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde lo he puesto? Ah, acá está, qué raro, no me parece. Miren, eso fue. A ver, en la virtualidad no lo tengo, pero voy a abrir uno. PCs. No tengo todas las PCs. Creo que no tengo todas las PCs. A ver. Bien. Hay un problema, mira. Eh, Este es PCA. Este es otro parecido, mira. Purificar 50 toneladas. Puede ser que el profe le ponga esto, ¿no? Ahí está, mira. El proceso acá, otro parecido, mira. ¿Sí? 3 puntos, ahí está. Ese es presencial, ¿no? Entonces, ahí está todo, ¿no? Entonces tenemos él también, ¿no? Ese proceso. Y así de los diferentes años, chicos, ¿no? Como ustedes observan, 2018, 2019 0, 2019 1, 2019 2, 2020 0, 2021, 2022, 2021 1, 2021 2, 2022 1, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Obviamente el siguiente será 2022 2, ¿no? Presencial, ¿no? Sí, ahí. Y en todos los años hay Mateco, de acá, Mateco 4, mira. Mateco 3, ¿sí? Vamos acá, Mateco 4. Acá, Mateco 4. Acá, Mateco 4. Acá, Mateco 4, mira. Todos los años hacemos Mateco 4 Edit conmigo, con el profe, ¿no? Mira, ¿cuántos años? 18, 19, 20, 21, 22, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos cómo el profesor trabaja, qué es lo que pone, cómo piensa, ya lo conocemos, ¿no? Por eso cuando uno empieza el primer día de clase, le decimos, chicos, así hace el profe, así trabaja. Pero por más que uno le dice, chicos, el alumno a veces no entiende, ¿no? No entiende, ¿sí? Entonces, él, por ejemplo, este de acá, miren, este es 2019 1, creo. Ese está acá. Este es... Este está acá, creo.
No, acá no está. Tengo una PC entonces. Creo que está en esta PC. Ahí está, bien, fíjense. ¿Ves? Pregunta de PC. ¿No? Sí, ¿ven? Es una pregunta de una PC. ¿Cuánto vale? 2 puntos, ¿no? Sí lo tengo solucionado en mi Drive, ¿no? En mi Drive. Pero bueno. Ya. Entonces sí, como cero el profe siempre saca preguntas de años anteriores por ahí, ¿no? Ya está. A ver. Me dice, hay si existe un perfil de dominancia estricta iterada y el equilibrio Nash en estrategias puras del siguiente juego de 3 jugadores con un conjunto de estrategias S1, UD, S2 y S3, ¿no? Y la representación formal, ¿no? Entonces, eso me dice. Dice, es decir, el jugador 1 elige una de las dos filas, ¿sí? U y D, ¿no? Hay dos filas, U y D. El jugador 2 elige una de las dos columnas, R y L, R y L. Y el jugador 3 elige una de las dos matrices, B1 y B2, ¿no? Hay dos matrices. Los pagos en la celda corresponden, ahí está, U1, U2 y U3, ¿no? Son los pagos, ¿no? Que hacen en cada jugada, ¿no? Entonces, según eso, podemos calcular, me dice, que haya si existe el perfil de dominancia estricta iterada, ¿no? Y el equilibrio de Nash en estrategias puras en el siguiente juego de 3 jugadores, ¿no? Ya está. Entonces veamos. Vamos a escribir el problema. Ahí está. Ya está. Entonces, veamos, ¿no? Vamos a ver la resolución de problemas. ¿Sí? Entonces, a ver, comencemos a analizar. Miren acá. Primero, de las dos tablas, ¿sí? Ojo, tablas, ¿sí? Que tenemos ahí. Los jugadores Q1, J2, J3, J2 y J3, vemos que R siempre es mayor que L. Fíjense, R, acá está, mira. En esta tabla, ya tengo tabla 1, yo que tengo tabla 2. Miren, este es R y se compara con él. Este R se compara con él. Y acá tengo este R se compara con él. Este R se compara con él. ¿Sí? Entonces, de esas dos tablas que tenemos, ¿sí? Vemos que R siempre es mayor. 1 mayor que 0, 1 mayor que 0, 1 mayor que 0, 1 mayor que 0.
Es decir, R domina a L, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, si yo quiero ganar, obviamente escogeré R, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, creo que ya hay una estrategia, ¿no? ¿Sí? Ya hay una estrategia para él, ¿no? Por lo que el jugador, mira, por lo que el jugador 2, ¿sí? El que es racional, o sea, es una persona pensante, dice, para que el jugador 1 no me gane, entonces yo ya sé qué estrategia voy a escoger, ¿no? Voy a eliminar L, ¿sí? Eso nunca lo voy a escoger porque con eso R es mayor que L, ¿no? Entonces el jugador 2 siempre se va a quedar con la estrategia R nada más, ¿no? Que es la que le hace ganar, ¿no? Recuerde que ahí es todo proceso de estrategias, ¿no? Entonces siempre buscamos la mejor estrategia, ¿no? Entonces, como el jugador 2 quiere ganar, ¿sí? Y significa que es una persona que está razonando, está pensando, es una persona racional, lo más lógico es que para él nunca escoja L, porque con L siempre va a salir perdiendo, ¿no? Entonces dice, yo ya sé, el jugador 1 dice, ¿no? Ajá, yo ya sé que el jugador 2 va a escoger R. Entonces el jugador 1 sigue pensando, ¿no? Comienza a hacer estrategia 1, ¿no? Dice, el jugador 2 yo sé que va a escoger R, porque es su mejor estrategia para el jugador 2. Entonces, tú ya sabes, ya te vas adelantando. Recuerda que este juego de teoría de juegos lo que hace es que tú sepas la estrategia que va a hacer el otro, ¿no? Supongo que el profesor en los ejercicios, cuando han visto la teoría, les va a contar la historia del policía y el prisionero, ¿no? De donde justamente le dice, ¿no? Al prisionero para que pueda escapar, ¿no? Y hay varios, ¿no? ¿Sí? Hay varios ejemplos de teoría de juegos muy bonitos, ¿no? El más conocido es el policía y el prisionero, ¿no? ¿Sí? Que si adivinas, hay tres puertas, una de las tres puertas es la que te va a sacar y si no, te quedas, ¿no? Entonces, obviamente se lo dice, no, esa no, esa es de probabilidades. La otra, ¿no? La otra es así, ¿no? Que es, tienes dos reos, ¿sí? Tiene dos ladrones, ¿no? Ladrón uno y ladrón 2, ¿no? Entonces, obviamente, tú sabes que él puede mentir o puede decir la verdad, ¿sí o no sé? Entonces, tiene la posibilidad que mienta o que diga la verdad, ¿sí? Pero si es que él miente, si el que miente podía mentir o decir la verdad, ¿no? Mentir o decir la verdad. Pero si es que los dos se prueban que son mentirosos, se quedan por 10 años, ¿no? ¿Sí? Pero si uno de ellos se demuestra que dice la verdad, entonces el que dijo la verdad se va, ¿no? Entonces, si él dice la verdad, ¿sí? Eh, ¿Cómo demuestro que él dice la verdad, no? Entonces él tendría que embarrarle al otro para que él se quede, ¿no? Entonces tendría que mentir o decir la verdad, y él va a mentir o decir la verdad, ¿no? La idea es que los dos coincidan. Es una bonito problema de estrategia, ¿no? Y justamente ahí es que tiene que ponerse de acuerdo los dos, ¿no? Pero como lo tienen separados, entonces el jugador, el preso uno dice, él va a mentir, ¿no? Entonces, como yo ya sé que él va a mentir, entonces yo busco mi estrategia. El otro también dice, ¿no? Yo sé lo que va a hacer él va a mentir. Entonces, si él va a mentir, yo busco mi mejor estrategia en el caso que él miente. Y también hay que buscar la estrategia en el caso que él gane, ¿no? Y le comenzamos a dar precios de valores, ¿no? ¿Cuántos años me quedaría? 10, ¿no? Y si miento, si pierdo y si gano, me salgo en un año, ¿sí? Entonces, esa es la idea del juego, ¿no? Del prisionero de los prisioneros y el policía, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces, como estábamos diciendo, el jugador uno, ¿sí? Que también es racional, comienza a pensar y dice, el jugador 2 es obvio que va a escoger R, ¿no? ¿Sí? Porque el jugador 2 no tiene sentido que él escoja L, ¿no? Si tú fueses jugador 2 buscas tu mejor estrategia, ¿no? Entonces el jugador uno dice, ah, ya, eso ha hecho, eso va a hacer, ¿no? Pues no ha hecho todavía, eso es lo que va a hacer, ¿no? Va a hacer.
obviamente el juego de J3 también observa que eso va a ser, ¿no? Ya sabe que eso va a ser el jugador 2, ¿no? Ya sabe que va a ser eso. Entonces, veamos qué es lo que va a hacer el jugador 3, ¿no? Sí, el jugador 3. El jugador 3 se da cuenta que la estrategia de B2 es estrictamente dominada por B1, eliminando su estrategia B2, ¿no? Entonces, veamos ahí. Sí, sí lo puse. Entonces, el jugador 3, todos, tanto el jugador 1 y el jugador 3 ya saben la estrategia que va a ser 2. O sea, ya está sonado lo que va a ser 2. Entonces, el jugador 3 ya sabe que va a jugar G2, ¿no? Ya sabe que J2 va a eliminar la estrategia L. Por lo que se da cuenta que solamente para el jugador 3, B2, ¿sí? Lo debe eliminar, ¿no? Porque él debe escoger su mejor estrategia, ¿no? Entonces comienza a observar que acá, mira, él dice, con esto gano más que con él, ¿no? Recuerden que ese es el pago que hace cada uno, ¿no? Entonces dice, ah, ya, acá voy a ganar más. Entonces, ¿qué va a hacer el jugador 3? El jugador 3 debe eliminar B2. No le sirve B2 porque con eso no gana nada. En cambio, con B1 sí va a ganar, ¿no? Entonces, es evidente que el jugador, ¿sí? Se da cuenta de la estrategia B2, ¿sí? Es estrictamente dominada, ¿sí? Por B1, eliminando la estrategia B2, ¿no? ¿Sí? B1 domina a B2, por lo tanto lo elimina. Entonces, ya el jugador 1, ¿sí? El jugador 1 sabe de esto. Y él dice, ¿no? El jugador 1 va viendo las estrategias y dice, yo ya sé que J3 va a eliminar B2 porque no le conviene, ¿sí? Ya sé que J2 va a eliminar R porque no le conviene, perdón, va a eliminar L porque no le conviene, se queda así. Entonces, el jugador 1, que es el que va a empezar el juego, dice, entonces, ¿qué hago yo? Como yo ya me adelanté a las estrategias que hizo él y a las estrategias que hizo él, yo ya me adelanté, entonces, ¿qué hago? Yo tengo que escoger mi mejor estrategia, ¿no? ¿Sí? Entonces, J1, ¿sí? Puede escoger la mejor estrategia, quedando, ¿sí? Quedando que como son iguales, si acá hubiera sido 1 y 2, hubiera escogido D, ¿no? Que le va a pagar más, ¿no? Pero como es 1 y 1, entonces eso significa que este problema podría ser los dos, ¿no? Podía escoger la solución para el jugador 1, podía escoger U y ya R va a escoger, el jugador 2 va a escoger R y el jugador 3 va a escoger B1, ¿no? O el jugador 1 escoge D y R, y él va a escoger R y B. Entonces, eso quiere decir que el jugador 1 siempre va a ganar, ¿no? Siempre va a ganar, ¿no? ¿Sí? Porque él ya sabe las estrategias que van a hacer los otros dos, ¿no? Entonces el jugador 1, escoja U o escoja D, ya le ganó a todos, ¿no? Ya le va a ganar, ¿no? Siempre en este caso el jugador 1 tiene la capacidad de ganar para todos. ¿Sí? ¿Correcto, chicos? ¿Quedó claro, chicos, para todos? ¿Sí? ¿Aló? Ah, sí, of course. ¿Sí? Vamos ahí. Entonces, voy a poner la respuesta acá. Empecemos desde el enunciado de problema. ¿Sí? Dice, Ajax existe el perfil de dominancia estricta iterada y el equilibrio en estrategias, ¿sí? Puras del siguiente juego, ¿sí? Donde tres jugadores tienen sus estrategias U y D, L, R, B1 y B2, ¿no? Y, y la representación formal está acá, ¿no? Es decir, cada uno tiene su estrategia, como observas ahí, y
esta terna significa los pagos que hacen a cada jugador, ¿no? Como decir, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Si haces esto y tú ganas, recibirás 1.000.000, el otro se recibe 1.000.000 o 0 millones y así, ¿no? En cada jugada, ¿no? O las apuestas que haces. ¿Apuesta? ¿Cuánto apuestas, no? Entonces, yo necesito buscar mi mejor estrategia, ¿sí? Entonces, cada jugador, ¿sí? Cada jugador quiere ganar. Yo creo que tú en un juego nunca vas a ir a perder, ¿no? Si es la más lógica, ¿no? ¿Sí? Lo más lógico es que cada uno quiere ganar, ¿sí? Entonces, cada jugador va a buscar su mejor estrategia para ganar. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace el jugador 2? El jugador 2, ¿sí? Como está ahí, no lo he borrado. El jugador 2 se observa su estrategia. Para el jugador 2 es R y L, mira, ¿sí? El jugador 2 es R y L. ¿Sí? Entonces, el jugador 2 es R y L, mira. Entonces, yo como jugador 2 digo, a ver, ¿quién me paga más? Miren, si yo apuesto en R, ganaré. Si el jugador 1, pues mira, yo le ganaré, ¿no? Voy a ganar 1 en la primera, en U, voy a ganar 1 y en el otro ganaré 0, ¿no? Si es que, si en el jugador con respecto al jugador B3 también, perdón, sí, el jugador 3, ¿no? Pero si yo, si el jugador 1 hace la apuesta de igual, escojo 1 para ganar en vez de 0, ¿no? Porque yo solamente tengo que ver con mis ganancias que yo tengo, ¿no? Mis ganancias son R y L, que es la segunda columna. Entonces el jugador 2 dice, ¿dónde voy a escoger yo? Es obvio que voy a escoger R, ¿no? Porque es lo más lógico que le va a dar, ¿no? Entonces el jugador 2 ve por sí solo, ¿no? ¿Sí? Primero yo tengo que escoger mi estrategia y después ir analizando la estrategia de los demás, ¿no? Entonces el jugador 2 también dice, escogeré R mayor que L, ¿no? Es claro que va a dominar, ¿no? Entonces, todos los jugadores, jugador 3 y el jugador 1 ven, ¿no? Analiza y dice, ¿qué va a hacer el jugador 2? ¿Sí? Si yo fuese jugador 2, dice el jugador 1, ¿no? Si yo fuese jugador 2, escogería R, ¿no? Porque es mi mejor ganancia, ¿no? Igualmente en el otro escogería R. Entonces tú dices, es obvio, por lógica, tú ya sabes lo que va a hacer el jugador 2, ¿no? El jugador 2 va a escoger su estrategia L, ¿sí? Perdón, R va a escoger, porque con eso gana, ¿no? Y va a eliminar L. Entonces tú ya te adelantas a su jugada, ya tú, es como decir, ¿no? Piensa algo, piensa un número, ¿sí? Y tú ya sabes, dice, él siempre piensa un número primo y siempre le gusta que sea un número par, ¿no? Le gustan los pares y primos. Ah, entonces tú ya sabes qué va a pensar, ¿no? Si es par y es primo, yo sé que va a pensar el 2, ¿no? Entonces él, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, yo ya tengo una estrategia a lo que él va a pensar, ¿no? Recuerda que estas estrategias nos dicen lo que él más o menos va a pensar. Entonces, el jugador 2 es evidente que en su jugada va a eliminar él. Eso ya se dieron cuenta el jugador 3 y el jugador 1. Ya sabemos que el jugador 2 nunca va a escoger L, ¿sí? Entonces se va a quedar con él. Ya está. Entonces, ahora el jugador 3, ¿sí? Va a comenzar a hacer su estrategia, dice. Ya sabe lo que va a jugar Q2, es el jugador 2. Pero ahora va a comenzar a analizar él su mejor estrategia, ¿no? Él. Entonces, si yo soy el jugador 3, ¿sí? Y yo ya sé qué hizo, voy a buscar mi estrategia para yo ganar, ¿sí? ¿Sí? Para yo ganar. Entonces el jugador 3 dice, ya, ¿con qué gano más? A ver, comienzo a observar. Recuerda que el jugador 3 son la tercera columna. Entonces dice, mira, en esa columna yo gano 1 en ambos casos y ahí pierdo en 0, ¿no? Entonces dice, ah, ya, escojo el 1, ¿no? Porque con 1 voy a ganar, ¿sí? Entonces, es evidente que el jugador 3 no va a escoger la segunda tabla, ¿no? ¿Sí? No va a escoger la tabla 2. Recuerda que acá la voy a poner. Esta es la tabla 1, ¿sí? Esta es la tabla 1 y esta es la tabla 2, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el jugador 3 en la vida va a escoger la tabla 2 porque siempre va a tener 0, ¿no? 0. Entonces el jugador 3 ya sabe, ¿no? Ah, mi mejor estrategia es escoger la primera tabla, ¿no? Ese es el jugador 3. Pero ahí viene una pregunta, ¿sí? Viene una pregunta. Entonces, la pregunta es,
el jugador 1 se da cuenta de la estrategia que va a ser 3. Ya sabe la estrategia que va a ser 2, ya sabe la estrategia que va a ser 3. ¿Sí? Entonces, y el jugador 3 no puede hacer estrategia con 1 porque en este caso, en los casos que él busca en esta tabla está 1 y 1, que sería su mejor ganancia, ¿no? Entonces dice, voy a buscar mi mejor estrategia con la finalidad de que yo gane, ¿no? Entonces, el jugador 1 comienza a buscar. Ya está eliminado, ya eliminaron él, entonces dice, ay, el jugador 3 va a hacer esto, el jugador 2 va a hacer esto, entonces, ¿qué estrategia me queda a mí? ¿Y en cuál gano? En cualquiera, ¿sí? Como ya sé que R va a pensar, el jugador 2 va a pensar en R y el jugador 3 va a pensar en 1, ¿qué escojo? Cualquiera, U o D, no me interesa. Cualquiera de los dos escojo, porque con cualquiera de los dos voy a ganar, ¿no? ¿Sí? También gano yo. Entonces ahí la mejor estrategia de que escogen todos es las dos son solución, ¿no? Que escojan U, R y B1, ahí ganan los tres, o que escojan D, R y B1 y ahí ganan los tres, ¿no? Sí, los tres sería la mejor estrategia para todos, ¿no? Entonces, ¿por qué le decía que uno siempre gana? Porque uno, independientemente de las estrategias que escojan los otros, él puede escoger cualquiera, ¿no? ¿Sí? Entonces, uno no ha tenido que razonar tanto como los otros dos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro ahora sí para todos? Sí, ok, chicos. ¿Sí? Ya, de ahí yo lo voy a colgar, chicos. Ya está el solucionario, ¿sí? Ya está resuelto todo. El otro caso ahí también, ¿sí? Ahí está. Se lo voy a colgar. ¿Sí? Entonces, ya ve, chicos. Ha sido un gusto. En estos días ya reviso sus exámenes, ¿sí? Para que tengan sus notas y puedan, en este caso, ver, ¿no? Entonces, ya estamos ahí subiendo su nota, chicos. ¿Sí? Entonces, estudien, chicos. Ya vieron que el profe siempre coloca problemas parecidos de años pasados, pero la idea es la misma, ¿no? La idea son la misma. Ya, nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta luego.